Muy buenas tardes. Premier, es muy importante conocer su opinión en relación al tema de la audiencia, por ejemplo, que se está llevando hoy sobre personas allegadas a la Presidenta de la República, en este caso su hermano, el señor Nicanor Boluarte, su ex abogado, también el señor Mateo Castañeda, para quienes piden 36 meses de prisión preventiva. Y también sobre el tema de la denuncia presentada contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. Mire, sería impropio que yo me pronuncie sobre la causa que está siendo ahora seguida y que es objeto de gran atención en los medios de comunicación. Como usted ha referido, esta compromete, entre otros, al ex abogado de la presidenta y a su hermano y a otros 4 ciudadanos más, me parece. No son funcionarios del Estado, en consecuencia a mí no me correspondería hacer ninguna mención, que por lo demás no conozco las carpetas, mal me podría pronunciar en ello, pero sí quisiera hacer al respecto y en términos genéricos algunas reflexiones. Miren, a mí me parece absolutamente inadmisible que algunos órganos jurisdiccionales, me refiero a la Fiscalía o al Poder Judicial, tomen con tanta ligereza el tema de la libertad de la persona humana. Miren ustedes, en derecho nosotros sabemos que primero es la libertad. Entonces, la privación de la libertad de una persona tiene que ser la última ratio, como decimos los abogados. Cuando ya no hay ningún otro recurso, recién entonces deberías tú decidir sobre la privación de una persona. Algunos colegas, fiscales, jueces, parecen haber olvidado estos principios fundamentales del derecho. Y algo que a mí me preocupa es que se dictan estas prisiones preventivas por 12 meses, 24 meses, 18, 36 meses, y al final de ellas, ¿qué ocurre? ¿O qué ocurre en muchos casos? En la mayoría de los casos, diría yo, aquellos que estuvieron privados de su libertad por todos esos meses, al último se les tiene que dar libertad por exceso, se cumplen los plazos, y yo pregunto, ¿acaso hay acusaciones? ¿En qué se han convertido realmente estas prisiones preventivas? En una suerte de condena sin sentencia. Es una suerte de escarnio, ¿no? No tengo caso, pero sí tengo la posibilidad de meterte preso por 36 meses. Yo lo que digo es, transcurren esos 36 meses, te dictan libertad sin que medie una acusación, ¿y quién te resarce esos 36 meses de privación de la libertad? Entonces, estas son reflexiones en un país como el nuestro, donde yo creo que se hace abuso de las prisiones preventivas. Y en este punto en concreto yo creo que hay que invocar a jueces y a fiscales para que sean bastante más reflexivos y cautelosos. ¿Cuál fue el pretexto que se utilizaba? No, si no le dicto prisión preventiva se va a escapar y luego yo seré el culpable. ¿Pero cómo es eso que se va a escapar? Sí, se escapan, porque las fronteras en el Perú son muy porosas y por cualquier frontera se pueden ir. Digo, ¿acaso una deficiencia del Estado para resguardar sus fronteras y para que por ahí no se vayan es la causa que debemos permitir y normalizar para estar dictando prisiones preventivas? Miren, esto quizás esté mal, pero yo los invito por un momento a ser empáticos y a ponerse en los zapatos de quienes sufren estas prisiones preventivas. Oigan, estar preso, privado de la libertad, no es una cosa muy sencilla, y yo por eso creo de que existe la obligación. Y no lo digo por las personas que estén encausadas ahí, lo digo en general por cualquiera de nosotros, que podemos sufrir la privación de nuestra libertad de una manera injusta. Con relación a esta nueva denuncia que se ha interpuesto en contra de la Presidenta de la República por la Corte Penal Internacional,
la verdad es que yo ya no sabía ni cómo calificarla. ¿Recuerdan ustedes la denuncia anterior? Esa que se interpuso por genocidio, y que aquí en esta sala también fui preguntado en aquella oportunidad, y dije que eso era una barbaridad, ¿no? Que solo un ignorante podía creer que estábamos frente al delito de genocidio. Y bueno, el tiempo me dio la razón. El propio Congreso de la República decidió desestimar la acusación constitucional que por el delito de genocidio se había interpuesto contra el presidente de la República. Pero vamos más allá. El propio Ministerio Público decidió archivar de manera definitiva la acusación que se había iniciado contra la presidenta por el delito de terrorismo, de genocidio. Y además se dijo también con claridad que no había lugar a continuar esa investigación. Yo me imagino que los autores de este despropósito, viendo agotada su posibilidad anterior, ahora en un manotazo de ahogado pretenden interponer esta nueva denuncia, o mejor dicho, ya le interpusieron esta nueva denuncia, que sigue todo un proceso de admisibilidad, y ahora lo que se le pretende atribuir a la Presidenta de la República es una presunta lentitud en las investigaciones que tienen que ver con los lamentables sucesos ocurridos en diciembre del 22 y enero del 23. Y yo les pregunto a ustedes, discúlpenme que lo haga, ¿qué responsabilidad puede tener la señora Presidenta de la República, ella personalmente, respecto de los retrasos que el sistema de administración de justicia tiene en el Perú? Las veces que la señora Presidenta de la República ha sido citada por estas causas, ha concurrido a dar sus declaraciones. Esto está en investigación en el Ministerio Público. Pero esas investigaciones escapan del poder presidencial o del poder de la señora Presidenta. ¿Cómo se le puede atribuir a ella entonces responsabilidad por la presunta demora que está ocurriendo en estos casos? Y por otro lado, yo quiero indicar al respecto lo siguiente. Fíjense, estamos frente a casos que en derecho penal se denominan casos complejos. 46 muertes, han habido más de 1 millar de declaraciones, hay casi medio centenar de investigados, y por eso son casos complejos. Si sabemos que en el derecho penal en el Perú regularmente los procesos demoran, imagínense en casos complejos como este cuánto deben demorar. Y ojo ahí, el Perú no es una excepción de lo que ocurre en otros países. Bueno, muchas gracias. Adelante. Siguiente pregunta a cargo de Jesús Ortiz de Exitosa. Muy buenas tardes, ministros. Buenas tardes, colegas también. La pregunta va dirigida para la ministra de la Mujer, Teresa Hernández. En primer lugar, quisiera saber, tenemos entendido que su cartera estuvo presente el día de ayer en la casa de Pamela López para brindarle el apoyo y el soporte necesario. Queremos saber cuál es el estado de esa situación y si no fuera mucha molestia, por favor, queremos saber, a través de su cartera, ¿se plantea implementar alguna normativa para fiscalizar a los clubes que cuenten con futbolistas denunciados o sentenciados por violencia familiar, física o psicológica? Muchas gracias. Gracias, señor Premier. Los servicios que brinda el Ministerio de la Mujer han estado de inmediato, se han puesto de inmediato en contacto con la señora Pamela para ofrecer nuestros servicios, pero la señora ya tiene patrocinio legal privado. Sin embargo, a pesar de ello, gracias a que tenemos servicios especializados, el servicio de atención urgente se acercó de inmediato a la casa de la señora Pamela para asegurarse de que estuviera recibiendo los servicios, para asegurarse que estuviera segura, de que supiera qué medidas tomar, ¿no? Pero como repito, la señora Pamela ya tiene patrocinio legal gratuito, igual están a su disposición todos nuestros servicios en el momento que ella lo considere pertinente. No solamente damos patrocinio legal, sino también damos soporte socioemocional para que las personas que tienen que someterse al sistema de justicia puedan hacerlo de manera continua sin que
en algún momento se retire, ¿no es cierto?, del proceso. Respecto de la supervisión de los clubes, en realidad nuestros servicios que están a nivel nacional, ¿no?, están disponibles para todas las personas, no solamente que sufren violencia, sino que conocen de algún hecho de violencia. Todas las personas, toda la ciudadanía tiene el deber de poner en conocimiento de las autoridades o de los servicios del Estado cualquier situación de violencia cometidos contra una niña, un niño, una mujer, una persona con discapacidad, una persona adulta mayor. Y de hecho, los medios de comunicación son una fuente muy importante para tomar conocimiento de muchos de estos hechos, a través de los cuales nos tomamos conocimiento y acudimos de forma inmediata. Quiero también mencionar que para el gobierno ningún hecho de violencia, sea esto físico, psicológica o sexual, se debe tolerar. Y para eso es que estamos trabajando de manera articulada para tratar de sensibilizar a la población respecto de que ningún hecho debe ser callado, todo debe ser denunciado, deben aplicarse las sanciones más drásticas, porque tenemos que dar un mensaje claro a nuestra sociedad de que ninguna autoridad tolera ningún hecho de violencia. Gracias. Si me permiten solamente agregar a lo dicho por Teresa, de ninguna manera, por ninguna circunstancia, se trate de quien se trate, en este gobierno vamos a tolerar, a consentir o a invisibilizar cualquier acto de violencia dirigido contra la mujer. Y al contrario, me sumo a la invocación de Teresa en nombre del gabinete para que todas las personas que sepan de actos de violencia cometidos en contra de la mujer sean denunciados. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas tardes, señor Premier. Por su intermedio, a la señora Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al señor Ministro de Producción, Economía y Finanzas, Energía y Minas. El día de hoy se ha anunciado, señor Premier, este gran pacto social por la educación en horas de la mañana, y se ha anunciado también al mismo tiempo la construcción de 75 escuelas bicentenario. ¿Cuántos van a estar ubicadas en Lima, en las provincias o regiones? ¿Qué modalidad, qué tipo de construcción van a tener estas escuelas bicentenario? ¿Qué innovación van a tener que van a cumplir justamente las expectativas de una educación dentro del marco de las 21 economías de APEC, con el uso de las tecnologías y la inteligencia artificial? Muchas gracias. No está nuestro ministro de Educación, sin embargo, me voy a permitir, quizá algunos de nuestros, pueden complementar también, Pepe, pueden complementar la respuesta. Miren, hace muchísimos años que nosotros en el Perú no construimos infraestructura educativa. Se han hecho algunos ejercicios de mantenimiento, se han refeccionado escuelas, se han hecho algunas ampliaciones pequeñas allí, pero grandes construcciones no tenemos. Y sin embargo, en esta oportunidad tenemos un programa que son las escuelas bicentenario. Yo he tenido oportunidad de inaugurar, participar de la inauguración con la presidenta de una escuela bicentenario en Chimbote. Y les puedo asegurar que son escuelas de primer nivel, que no tienen nada que envidiar a ninguna escuela privada aquí en Lima. Son escuelas que tienen mobiliario y equipamiento de última generación. El mobiliario es ergonómico, es sumamente durable, lavable, porque son de plástico, etcétera. Todas las aulas tienen estas pizarras que son táctiles, que son digitales, tienen servicio multimedia, internet, a los niños se les está dando computadoras, tienen espacios muy amplios, patios, etcétera. Se están construyendo tanto en Lima como en el interior del país. Me parece que son 75 en total
hasta el finalizar el gobierno de la presidenta Boluarte se va a inaugurar 75 en total. Y estas, repito, sí están acorde con las nuevas tecnologías. Sin embargo, la brecha sigue siendo grande y tenemos que seguir trabajando. Se han firmado convenios G2G, gobierno a gobierno, para la construcción y puesta en funcionamiento de estas escuelas. Los gobiernos regionales también, por su parte, están haciendo una labor similar y yo he sido testigo del Colegio María Auxiliadora en Huanta, donde el gobierno regional inauguró una nueva escuela que tenía 80 aulas, talleres, campo deportivo, coliseo, piscina temperada, salones de prácticas de deporte en los niveles inicial, primaria y secundaria. Recuerdo incluso que había hasta una capilla en la escuela. Quiero decir, se está haciendo nueva y mejor infraestructura educativa para la mejora de la calidad. Sí, el señor ministro de Economía, por favor. Gracias, Premier. La gran ventaja de hacerlo a través de estos acuerdos G2G en estas escuelas es que, en primer lugar, es el plazo de ejecución. Hemos tenido plazos de ejecución que rondan alrededor de 6, 7 meses, es bastante corto. En segundo lugar, se garantiza la conclusión de la obra. Como ustedes saben, uno de los grandes problemas del país es obras abandonadas a mitad de construir. Y estos acuerdos lo que permite es la conclusión de la obra. Y como dice el Premier, no solamente la conclusión física, sino también la implementación con pantallas digitales, con asientos ergonómicos, con salas de bienestar para los alumnos, es decir, con todo el equipamiento necesario, ¿no? Entonces, estos son los dos elementos importantes que se ponderan acá en el Ministerio de Educación a la hora de decidir sobre la construcción de sobre el método de construcción de una determinada infraestructura en algún lugar del país. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Jacqueline Mesa, de RPP. Ministro, ¿cómo está? Ministro, ¿podría comentarnos sobre estos audios que han sido revelados sobre el capitán Junior Izquierdo, el agente Culebra, en donde se pondrían al descubierto una negociación entre el actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, para que ocupe el cargo actual de ministro del Interior con la condición de que desactive la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad? Y nada más para culminar, ministro, por favor, en el mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte había mencionado que se iban a fusionar dos ministerios, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sin embargo, hay un trascendido de que serían 4 ministerios los que se habrían juntado en su lado. ¿Podría confirmarnos cuáles serían, por favor? Gracias. No porque lo digan más rápido son menos preguntas. Habíamos dicho solamente una. A ver, mire, con relación a estos audios y a esas conversaciones, hoy día el señor ministro del Interior tuvo la gentileza de hacernos al Consejo de Ministros, quiero decir, una explicación de lo ocurrido, y él niega, por supuesto, en principio que estos audios sean auténticos. En segundo lugar, nos ha hecho ver algo que procesalmente a mí me llamó mucho la atención. Dice que los señores se presentaron con un USB. Y cuando uno hace peritaje, solo lo puede hacer de la matriz. No puedes hacerlo de copias. Ya no hablo de la manipulación y demás, sino que el peritaje le corresponde, vamos a utilizar el término adecuado, al original, no a las copias que se puedan haber obtenido. Así que, si usted me pregunta, yo puedo anunciar ahora mismo, porque eso es lo que va a ocurrir, que se desechen totalmente esas pruebas. Eso ya ocurrió, va a ocurrir en este proceso como ya ha ocurrido en otros tantos procesos anteriores de diferentes materias. Respecto a eso del cargo actual, la verdad ahí sí yo tengo que pronunciarme y de la manera más rotunda decir que eso no es verdad. La Constitución dice que el presidente del Consejo de Ministros propone a la Presidenta de la República y ella designa a los ministros de Estado. Y en el caso de Juan José Santibáñez, fui yo quien lo propuso y la señora Presidenta quien lo ratificó esta propuesta y lo convirtió en ministro de Estado. Y eso se hizo cumpliendo estrictamente el mandato constitucional.
Así que no han habido ni conversaciones, ni nada que haya podido llevar. Yo no conozco a esas personas, en mi vida las he visto y no estoy interesado en conocerlas tampoco. Y luego de las fusiones, la señora presidenta ha anunciado la fusión de 2 pares de ministerios, lo que hace 4, pero no necesariamente tengan que ser los que usted ha mencionado. Y esto no se hace sino con el único propósito de mejorar la eficiencia del aparato público, reducirlo, evitando duplicidades, evitando superposición de funciones y sobre todo tratando de hacer que el Estado pueda reducir los costos de gestión en los que actualmente está incurriendo. La señora presidenta también ha sido muy clara en afirmar que esto no significa que la gente se vaya a despedir y que mañana tengamos a 1 o 2 ministerios completos en la calle ni nada por el estilo. Se va a hacer ejercicios de racionalización, sí, por supuesto, pero nada más que ello. Estamos dentro de los plazos que se les había indicado al Congreso de la República, tanto para presentar los proyectos de estas fusiones ministeriales, como para empezar a discutir ya, hoy día tengo entendido, mañana tengo entendido que se terminan de conformar las comisiones en el Congreso, y de inmediato vamos a acudir, miembros del gabinete, al Congreso de la República para defender, para explicar la necesidad de la creación del Ministerio de Infraestructura. Ese Ministerio de Infraestructura parte por la expectativa que en términos de crecimiento tenemos en el país. Hoy el ministro de Economía y Finanzas nos decía con satisfacción, refiriéndose a la portada de un diario local, que efectivamente teníamos una expectativa de crecimiento de 3,7 a 4%, y si el año próximo, vamos a cerrar con 4 este año, y si el año próximo crecemos más, necesitamos un país con una infraestructura mejor en carreteras, mejor en ferrocarriles, mejor en puertos, mejor en aeropuertos, y eso demanda que un solo órgano del Estado, como va a ser el Ministerio de Infraestructura, se encargue de desarrollar estas obras. Muy bien, siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta a cargo de Rosario Rojas, de la República. Buenas tardes, ministros. El Congreso priorizó la segunda votación de la reforma constitucional para eliminar a los movimientos regionales del sistema político peruano para este jueves 22 en el Pleno. ¿Cuál es la lectura del Ejecutivo sobre la eventual aprobación de esta iniciativa? Muchas gracias. A ver, ha sido objeto de gran discusión esta iniciativa, aprobada ya en primera votación, tiene que pasar una segunda votación. Yo le pediría que por favor me dispense de pronunciarme al respecto, porque primero no sé qué es lo que ocurra. Podría ser que no apruebe la segunda votación, que no alcance los votos suficientes. Y por otro lado, yo preferiría no pronunciarme sobre cosas que no son firmes. Permítanos esperar que llegue al Congreso, que el Congreso lo apruebe y que luego nos llegue a nosotros como Poder Ejecutivo para recién entonces nosotros podernos pronunciar al respecto. Le soy muy sincero, señorita, yo no conozco el contenido del proyecto, más que la asumí, ya sé de qué se trata, pero no conozco el detalle y preferiría también por esas razones no pronunciarme hasta conocer el texto íntegro de la norma. Gracias. Siguiente pregunta a cargo de Jimmy Chinchay, de Canal N. Premier, ¿cómo está? Buenas tardes. Ministro, buenas tardes. ¿Por qué no se observó la ley de organización criminal? Hoy se conoce que el congresista José Luna de Podemos está recurriendo a esta ley aprobada por el Congreso y otros más tal vez harán lo mismo. ¿Por qué no la observaron? Cuando a nosotros nos llegó ese proyecto, esa autógrafa, hubo al interior del gabinete una discusión, no hubo un acuerdo, habían algunas secciones en las que yo personalmente discrepaba, habían posiciones también de otros sectores competentes que tuvieron reacciones distintas. Yo en lo particular, y discúlpenme que transmita lo que dije en ese momento,
Yo no creía que las organizaciones políticas, los partidos, se podían convertir per se en organizaciones criminales. Yo lo que dije fue, en algún momento, algunos partidos políticos caen en manos de algunas cúpulas que podrían distorsionar la función real de los partidos políticos, porque yo encuentro en los partidos políticos los elementos fundamentales, los pilares para la construcción de, cuando no democracia y participación ciudadana. Pero todos aquí hemos sido testigos y todos tenemos memoria que en algunas lamentables ocasiones algunas cúpulas han copado y distorsionado la función que le corresponde a los partidos políticos, desnaturalizando su función. Pero de allí a que tengamos facultades, por ejemplo, de anular, inhabilitar partidos, censurarlos, etcétera, a mí eso me hizo recordar también los momentos más aciagos de nuestra historia política, donde cuando tú, para eliminar a tu adversario político, proscribías al partido. Y hay partidos históricos que han sufrido persecución por esas razones. Entonces, yo allí, en términos políticos, en lo personal, tuve algunas discrepancias. La decisión final, existiendo estas discrepancias, fue no promulgar la ley y dejar que el Congreso lo haga. Pero no hubo más que eso. Adelante. Siguiente pregunta a cargo de Álvaro Cisneros, de Panamericano. Señores ministros, buenas tardes. Señor Premier, buenas tardes. Quería consultarle específicamente sobre la seguridad ciudadana y las extorsiones en todo el país. Específicamente lo que ha sucedido con la empresa de transportes conocida popularmente como Los Chinos, que han anunciado el cese de sus operaciones debido a las extorsiones, amenazas, atentados con balaceras, con buses en movimiento. ¿Qué se está haciendo al respecto para poder dar solución a este problema? Porque es una empresa que ya no puede trabajar por temor a ser víctimas de los delincuentes, de los extorsionadores, sicarios, y los usuarios del transporte público también se sienten amenazados. Y también no solo es el tema de la seguridad, sino que miles de usuarios van a perder un medio de transporte. Gracias. Bueno, en realidad yo me sumo a la preocupación que usted expresa y por supuesto no hago sino expresar mi repudio por estas formas odiosas de criminalidad común. La extorsión hoy día para nosotros es un problema muy serio, porque el gobierno está impulsando el desarrollo, la promoción de inversiones. Y nosotros somos los primeros en percibir que la extorsión, como viene presentándose, es un crimen que ahuyenta la inversión. ¿Qué emprendedor va a iniciar un negocio cuando al día siguiente debajo de la puerta le ponen una fotografía suya, de su familia, de su automóvil? O le ponen una bala o le dejan una granada. Por supuesto que a nosotros ese tema nos preocupa de una manera muy significativa. Por otro lado, también no dejamos de comprender, como lo ha expresado usted, de que los chinos, más allá de las críticas que le hagamos día por medio a esa empresa de transportes, saben de qué hablo, transportan miles de ciudadanos cada día. Entonces, que la empresa deje de transitar genera también un problema. Su tránsito desde Puente Piedra hasta Villa El Salvador, por la vía de Ayuntamiento, hace que transiten decenas de ciudadanos y por eso nuestra preocupación también. El señor ministro del Interior está muy preocupado por lo sucedido, está tratando de garantizar y dar toda la seguridad que es posible para que este fenómeno desaparezca. No obstante ello, creemos que nuestros esfuerzos tenemos que redoblarlos para seguir avanzando. Amanecer seguro, retorno seguro, son campañas que estamos llevando adelante para tratar de aliviar estos problemas. Pero el trabajo es bastante más complejo y en ello estamos enfrascados todos en tratar de ayudar. Yo no hago sino, como me correspondería, solidarizarme con las personas, los ciudadanos que sufren de esta criminalidad, de estas extorsiones, y garantizar que seguimos trabajando para tratar de mejorar las cosas. Última pregunta a cargo de Jason Latorre, de Latina. Ministros, ¿cómo están? Ante todo, buenas tardes. Señora Adriansen, lejos de preguntarle qué le parece
la moción de interpelación contra el ministro Manero de Desarrollo Agrario, quiero consultarle su opinión, en todo caso pedírsela, sobre la siguiente frase: en el Perú no se pasa hambre. Gracias. Miren, yo no quisiera ahondar en este tema que ya ha sido tratado en extenso. El propio ministro Manero conversó conmigo, me explicó el contexto en el que él había pronunciado esa frase, me explicó también lo relativo al estudio que él estaba comentando y me dijo: Premier, probablemente no me he dejado entender, no fue mi intención. Y yo le sugerí, sal a la prensa también y explícalo en esos términos, discúlpate si se han sentido ofendidas las personas. Y Ángel se presentó, hizo una presentación y dijo que sí, que probablemente había sido un exceso verbal, él se disculpó. Lo que yo quiero descartar aquí es que no ha habido mala intención, no ha habido ningún gesto de soberbia o petulancia de su parte. Ángel está comprometido con el trabajo que hace, con sus actividades en el sector agrícola. Yo soy testigo de excepción de la sensibilidad con la que él trabaja estos temas y en consecuencia yo, más que llamarlo a la reflexión y a una prudencia mayor al momento de declarar ante la prensa, no hice más. Y yo, si ustedes me permiten, quisiera dar por terminado y zanjado este tema. El ministro ya se ha pronunciado al respecto y creo yo que ya seguir sobre ello no tendría mayor sentido. Muchas gracias. Hemos terminado, ¿verdad? Gracias. Que tengan muy buenas tardes.